Bueno, continuamos charlando en nuestro living con invitados especiales que nos están acompañando para abordar esta mañana electoral que ya estamos viviendo en Córdoba. Nos acompaña la licenciada Milagros Faggiani, es licenciada en Ciencias Políticas, especialista en el tema de las campañas, en el tema electoral, y con ella vamos a charlar un poquito acerca de lo que hemos vivido en las últimas semanas, pero también lo que se está llevando adelante ahora, en el devenir de la elección. Milagros, gracias por acompañarnos, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, Ariel, un placer también desde este lado. Bueno, ya has visto en la mañana cómo se ha planteado el tema, rondando esencialmente en esta polémica publicación de la Junta Municipal Electoral el día de ayer, que, bueno, por supuesto, despertó las suspicacias de todos, cada una de las fuerzas mostrando su disconformidad con lo que se planteó y hoy también invitando a la gente que en definitiva vaya a votar. ¿Qué lectura haces de esto que hemos visto? En definitiva, es bastante extraño, es una medida que normalmente la Junta Electoral es quien incentiva a que todas las personas participen efectivamente en la elección, y está visto y está estudiado que en los lugares donde el voto no es obligatorio, la participación suele bajar. Entonces, en general, la idea del voto obligatorio también tiene que ver con que la gente efectivamente participe en los comicios. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos y como se puede haber visto en las distintas PAS que se les dice o las distintas internas donde no son obligatorios. Entonces, desde ese lado, no sé si intencionalmente o no, pero evidentemente tiene una consecuencia, que es que cuando la gente sabe que votar no es obligatorio, vota menos, va menos a participar, porque en definitiva el electorado, ya lo vimos en las elecciones provinciales, está descontento, no tiene tantas ganas de participar, siente que todas las opciones son lo mismo y eso va a traer un problema para los distintos sectores. Ahí también hay una cuestión de a quién le conviene más que participe menos gente, y eso es un escenario que, más allá de si es planificado o no, es importante tenerlo en consideración. Sí, ¿y vos por qué considerás que se está dando esta disminución de la participación de la gente en las elecciones? No hablamos solamente de Córdoba, es una tendencia que vemos a nivel nacional, en las elecciones que hemos tenido en distintas provincias, donde por allí lo que se observa es, de alguna manera, una menor participación y una distancia entre la gente común y la clase dirigente, ¿no? ¿A qué atribuís ese comportamiento del electorado? Creo que a nivel nacional y en las distintas provincias se ve esta sensación de lo que tengo para ir a votar no me va a resolver los problemas. La gente ve que cada vez le cuesta ir más, llegar mejor a fin de mes, que cada vez la inseguridad aumenta. Entonces, esa sensación es generalizada a lo largo y ancho del país, y creo que también tiene que ver con esta idea de, bueno, voté un líder que supuestamente era distinto, como fue Macri en su momento, y obtuvo el mismo resultado, votó Alberto Fernández, obtuvo el mismo resultado. Entonces, tanto a nivel nacional como en las distintas provincias se reproduce esta lógica donde sentimos que son todos lo mismo, y que también da lugar a que a nivel nacional, sobre todo, se introduzcan liderazgos como los de Milei, claro, que también vienen a aprovechar ese enojo. Y que De Loredo decía también recién, si piensan que no votar es un acto de rebeldía, claro, bueno, sepan que esa no es la solución. Claro, y en 40 años de democracia se supone que lo que tenemos que aprender es que hay que cuidar esta forma de vincularnos, y que la mejor forma es, bueno, expresándonos cuando tenemos la oportunidad, ¿no? Sí, tal cual. Además, el momento de la votación es donde se pone en juego con mayor énfasis el futuro que se quiere para la provincia, el municipio, la nación. Entonces, es importante ir a votar. Ahora, cuando la gente va a votar y siente que igual no le resuelven los problemas, que no mejora su situación, que tiene que seguir renegando con las mismas cuestiones, es difícil que la política le pueda generar incentivos para que se movilice en este día. Como observadora, ¿qué análisis haces de lo que hemos visto en la campaña, dentro de lo que podemos hablar en el marco de la veda electoral, que, como bien lo manifestaban algunos referentes, fue una campaña muy picante, con cruces, con declaraciones fuertes, y por allí tal vez dejando un poco de lado las propuestas, y lo que se observa es la diferencia o el hecho de desacreditar al oponente. Y eso creo que tiene que ver también con un poco con lo que venimos hablando, ¿no? Que la gente ve que es una
una pelea enfrascada entre referentes y no tanto en buscar una solución para los problemas de la gente. ¿Qué lectura haces de lo que fue la campaña en Córdoba? En ese sentido, creo que la campaña en Córdoba, pese a que en el último tiempo pareciera que no, tuvo sobre la mesa una cuestión muy asentada sobre la gestión. Se venía viendo que había cierta aprobación de la gestión provincial, de la gestión local de Martín Yarlora como intendente, entonces eso generaba una lógica en la cual De Loredo decía, bueno, esto está bien, pero podemos estar mejor, que también tiene que ver con esto de Córdoba la número 1. Si queremos que sea la número 1, significa que por lo menos estamos bien. Claro. Y que del lado de Pacerini, lo veíamos recién, somos parte de este equipo. Este equipo funciona, si el equipo funciona, repitan este equipo que van a ver resultados. Claro. Entonces, creo que de distintas maneras el mensaje detrás, más allá de las peleas y de las cosas que surgieron en el último tiempo, sí está sentado sobre ese imaginario social que hay sobre la aprobación del gobernador electo. Bien, y hubo datos también distintivos, como fue Martín Yarlora poniéndose el protagonismo de la campaña al hombro, y lo que también se le consultaba recién a Rodrigo de Loredo, Luis Juez, referente indiscutido del espacio, en un segundo plano. Digamos, particularidades de cada una de las dos fuerzas que hoy tienen las mayores chances. Tiene que ver también con que Martín Yarlora le suma a Pacerini y Juez no le suma a De Loredo. Entonces, ahí hay una cuestión estratégica donde Yarlora sacó 7 puntos por encima en las elecciones locales y quiere fortalecerse sobre eso y quiere que eso mismo que tuvo en la elección provincial lo pueda ayudar a Pacerini en la elección local. Y Luis Juez vino de hacer una gestión, no nos olvidemos que en su momento él fue intendente y tuvo una gestión que fue bastante mala, entonces en términos de imaginario colectivo creo que eso sigue estando presente y que además de Loredo con una figura también joven y mucho más fresca se quiere diferenciar de esa vieja imagen del radicalismo que tiene que ver con Luis Juez, pero también con Ramón Mestre. Entonces está esta idea de, bueno, es una figura nueva y una figura joven y que también a nivel nacional se está posicionando como tal. Claro, estamos apoyando esta charla con imágenes de lo que fue aconteciendo en el día de hoy y también en la composición del futuro Consejo Deliberante. Hay otras fuerzas que pugnan por ese espacio, aparecen nuevas opciones, la irrupción de los libertarios, qué va a pasar con el vecinalismo, bueno, la izquierda, la composición de ese consejo, que más allá que quien gane tiene la mayoría automática, también cada una de las fuerzas, cada una con su objetivo, busca lograr digamos, obtener su espacio, ¿no?, dentro de ese lugar de representación. Sí, tal cual. En ese sentido, creo que, sobre todo en una elección tan difícil, probablemente las fuerzas minoritarias, si se quiere, tengan un menor lugar, pero que va a ser importante porque no van a querer, nadie quiere ganar con una elección escueta, que creo que es lo que efectivamente podría llegar a pasar hoy, va a haber que esperar y demás, pero en ese sentido creo que las demás fuerzas, hasta ahora al menos en todas las elecciones provinciales y municipales en los distintos municipios se ha polarizado entre dos figuras principales y es lo que más fácilmente sucede. Porque imagínense que los electores no tienen gran conocimiento sobre quiénes son los candidatos. Entonces, conociendo de los candidatos, es muy difícil que se puedan concentrar en más que los dos principales, que son los que además aparecen fuertemente en todos los carteles de la ciudad. Claro, sí, estamos de acuerdo. Y recién también, durante la mañana y recién con Rodrigo de Loredo, se planteaba el tema de la nacionalización de esta elección. Particularmente también por lo que implica para Juntos por el Cambio la presencia en Córdoba de los máximos dirigentes a nivel nacional, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. En tu análisis, ¿qué impacto le ves a esta elección en el escenario nacional con tanta cercanía a las PASO? La verdad es que creo que no hay un gran problema en relación, no hay una gran influencia de lo local en el escenario nacional porque el elector cordobés está acostumbrado a votar distinto en la provincia, en el municipio y en la nación. Históricamente votan el peronismo cordobés en la provincia y van cambiando y por ejemplo hemos visto en los últimos años como Juntos por el Cambio ha sido la franja amarilla que se veía en las elecciones. Claro. Córdoba es uno de esos lugares donde tiene la mayor tranquilidad Juntos por el Cambio de que va a poder sacar votos. Creo que en ese sentido De Loredo está tratando de
juntar fuerzas para no posicionarse entre ninguno de los dos candidatos principales de las PASO, porque hoy por hoy, y hasta incluso él dijo, vamos a verlo después del domingo. Lo acaba de decir, sí. Entonces, en ese escenario yo creo que él va a querer resolver la situación en la ciudad y después de eso ver cómo se posiciona para el escenario nacional, pero que por supuesto los demás están expectantes, porque además también hay una cuestión que en el círculo político, que somos quienes más estamos preocupados por qué pasa en las distintas elecciones, genera un impulso y también anima a seguir incentivando por lo menos a los propios, ¿no? Claro, y en este escenario nacional tenemos, bueno, la interna de Juntos por el Cambio, con sus particularidades, y por el otro lado un kirchnerismo en la figura de Massa que tiene ese doble comando de ser candidato y a su vez conducir la economía tan sensible para la gente, porque realmente hoy el momento económico es muy complejo y como mencionabas vos hace un ratito, la figura de Milei en sí mismo, porque en las provincias quedó demostrado que no tuvo acompañamiento, pero que sin dudas movió el tablero con sus particularidades, a veces con más peso, ahora pareciera con menos, pero un tablero que, obviamente, hasta las PASO son todas especulaciones, pero que también nos permite sacar algunas conclusiones de cómo puede presentarse esa primera compulsa electoral que vamos a tener dentro de muy poco en agosto. Sí, en general en ese sentido se está esperando un escenario con tres fuerzas fuertes, donde Milei tenga una presencia bastante importante, donde Juntos por el Cambio con sus dos figuras fuertes, que va a ser como una movida del tablero, una vez que se defina si es Patricia o si es Horacio el candidato de Juntos por el Cambio, y a su vez con Massa como el candidato principal, aunque pareciera que no, pero también tiene su interna en Unión por la Patria con Grabois. Lo que pasa es que en ese caso también se espera y es esperable y razonable que la gane con mucha fortaleza, ¿no? Tal cual, sí. Y a tu juicio, ¿qué tiene para exhibir el gobierno nacional en este caso, teniendo en cuenta que mucha parte de la sociedad, una buena parte de la sociedad, está desencantada con la clase política en general y particularmente con la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Puntualmente focalizada en el deterioro económico, en la inseguridad que tiene que ver con esta preocupación de por ahí empezar a sentir que vamos perdiendo terreno, que no alcanza el dinero, que se hace muy difícil y no hay expectativas. A tu juicio, analizando un poco el tablero nacional, ¿cuáles son las fortalezas que puede llegar a ofrecer el oficialismo para intentar seducir un voto? Mira, lo que yo estoy viendo hasta ahora es que la fortaleza que tiene es criticar lo anterior, y en ese sentido no pueden hacerse eco de ninguna propuesta o ninguna medida nacional porque todas quedan chicas en relación a esto que vos decís, la seguridad y la economía. Cuando la gente no llega a fin de mes es muy difícil que el oficialismo pueda ganar porque está muy presente el voto económico y que es una de las variables que más influyen en ese sentido, pero sí están haciendo énfasis y tratando de generar un contraste fuerte con: si así te está yendo con nosotros, imagínate cómo te irías si gobernaras Juntos por el Cambio. En general está estudiado que ese tipo de campañas no generan éxitos, pero es difícil también cuando es el único bastión sobre el que pueden asentarse por ahora, por lo menos. Claro, y además, en relación a lo que vos decís, un hipotético nuevo escenario después del 10 de diciembre, que lo va a haber, pero más allá de que gane quien gane, presenta dificultades serias en el plano puntualmente económico y va a necesitar mucho respaldo político el gobierno que le toque asumir, bueno, para poder intentar o para empezar a encauzar un poco el desajuste que tiene que ver con lo económico y que sin duda va a ser difícil de poder llevar adelante. Digamos, va a requerir esfuerzo de la sociedad, pero también un plan y un respaldo político importante para tomar las medidas que hacen falta. En ese sentido, los rumores dicen que entre las figuras más moderadas de ambos sectores, entre Horacio Rodríguez Larreta y entre Sergio Massa, ya hay conversaciones para que cualquiera de los dos que asuman el poder pueda tener el consenso político para hacer los acuerdos que hagan falta y las medidas que hagan falta, porque sin dudas la economía argentina no puede seguirse sosteniendo como está ahora, pero en época de elecciones nadie va a hacerse cargo y va a ser como una papa caliente que todos se van tirando y
será cuestión de esperar también, lamentablemente, a que efectivamente sean los comicios y ahí podremos tener quizás mayores certidumbres de qué es lo que va a seguir. Claro, eso que planteas es muy importante si se pudieran lograr los consensos necesarios, porque sin duda que gran parte de lo que nos pasa tiene que ver con una crisis política, ¿no? O sea, la economía, obviamente, el excesivo gasto del Estado, el mal manejo de las finanzas, influye sin dudas, pero la economía son expectativas y la política tiene que dar certidumbre, tiene que dar previsibilidad. Y si eso no está, difícilmente se pueda salir de una situación que hoy tiene su epicentro en lo económico, pero que está relacionada directamente con lo político. Sí, en ese sentido la política y la economía en las dos se centra la confianza y esto que viene también a la desconfianza de los electores que también se reproduce en los distintos sectores económicos que son los que empujan para que la economía salga adelante. Y en esto hay una frase de Adam Przeworski, que es un autor que es especialista en ciencia política y que él tiene un libro que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Y en ese libro menciona, bueno, hay cuestiones que son de fe. Y es como con los partidos políticos. Y uno ve que su partido pierde su equipo de fútbol. Con los equipos de fútbol. Uno ve que su equipo pierde, y sin embargo sigue alentando porque cree que eventualmente va a poder ganar. Con la elección, con la democracia, uno va y participa porque cree que eventualmente va a poder traer resultados, y con la economía sigue apostando porque cree que efectivamente en algún momento vamos a poder generar un cambio o se va a poder generar una mejora económica. Y en ese sentido, fundamental trabajar en la confianza, porque si no es difícil que como país, como provincia, como ciudad, en todos los casos, se puedan generar transformaciones a nivel económico y social. Claro, y retomando lo que decías vos recién, de apostar siempre por un partido o por cierto líder, haciendo la analogía con el equipo de fútbol, también obviamente eso ya se fue reduciendo a los núcleos más duros de los votantes, ¿no? Porque hoy por hoy parte de la sociedad desencantada ya va buscando nuevos liderazgos, por eso también ocurría lo que mencionabas hace un rato del crecimiento de la figura de Milei o la gente que decide no ir a votar. Y que también va un poco en ese sentido con lo que se veía de la Junta Electoral. Los núcleos duros son los que efectivamente van a participar en esta elección, no importa si es obligatorio, si se pone multa o no. Ahora hay un porcentaje de votantes independientes que son los que si saben que no es necesario, los que sienten que el ir a votar tiene más costos que beneficios. Claro. Entonces, ese votante también es el que hay que cautivar y que tiene su proceso no solamente para que gane el partido político, sino como sociedad deberíamos replanteárnoslo para pensar en cuál es nuestro sistema político, cómo transformamos eso. Ahora, todos detectamos el problema, difícil encontrar las soluciones. Claro. En esto la academia, la consultoría, los candidatos, todos se dan cuenta de que esto está sucediendo. Sin embargo, es difícil que podamos generar los resultados para que cambie efectivamente. Claro, y en este análisis, sobre todo de los electorados, y también del crecimiento de la sociedad y de las ideas diferentes de los jóvenes que tienen otra mirada, a tu juicio, y haciendo por ahí una comparación con los últimos años, digamos, ¿cómo ves la evolución del electorado en cuanto a la forma de votar, en cuanto a ya lo que prioriza, las preocupaciones? Bueno, en ese sentido, las campañas también por cómo ha cambiado la sociedad, digamos, con la evolución de las redes sociales, todos estamos con un montón de estímulos que andan dando vuelta y entonces es cada vez más difícil prestar atención a grandes textos. Entonces quizás antes podían importar un poco más los programas políticos, las propuestas. Ahora, de Loredo lo ha hecho, generar videos de 30 segundos para poder en esos 30 segundos cautivar la atención, incluso con pauta publicitaria, porque si no la gente no lo ve. Entonces hay una falta de atención y de capacidad de dedicarle tiempo a lo que está sucediendo, que no tiene que ver solamente con la política, sino con el cambio en el consumo de información que se dio con la evolución de las redes sociales y de la hiperinformación a la cual todos estamos sometidos en ese sentido, que sin dudas también atraviesa a los electores, ¿no? Y por otro lado,
esto que ya nos enteramos mucho más rápidamente de qué es lo que está sucediendo y ahora tenemos la noticia y está Canal C comunicándolo, pero además Canal C tiene sus redes donde te lo cuenta y te llega el link de lo que sucedió, entonces hay un bombardeo de información en el cual también es como difícil para los electores entender, bueno, qué es lo importante, cómo distinguir en esas cosas, y lo que termina sucediendo es que muchas veces no se le presta atención a nada o cada vez a menos cosas y genera un problema para la política que tiene que competir por la atención de las personas con las distintas empresas, con lo que hace con sus amigos, con lo que están compartiendo los medios de comunicación y con la información que ellos quieren instalar. Entonces es muy complicado a nivel societal generar ese cambio cuando hay un montón de factores dando vuelta. Claro. Y donde la comunicación cambió, el consumo cambió y no es solamente la política, es la forma en la cual nos relacionamos, ¿no? Bueno, y eso también pone un poquito en discusión, y de hecho lo mencionaron durante la mañana, el respeto de la veda electoral, porque en redes sociales la información sigue fluyendo. Sí, tal cual. Y en ese sentido todos los candidatos están haciéndolo. Y podemos cuestionar, pero el video en vivo de Loredo hace unos minutos, ¿entra dentro de la veda? No, transmite efectivamente algo, porque uno lo ve con sus hijos yendo a votar, que además te dice, sí, ellos me acompañan siempre. Entonces claro, es difícil desde ese lado ponerle pausa a la veda electoral en las redes sociales, porque sigue habiendo una persona que comunica y que lo que comunica tiene influencia en claro, lo que transmite a quienes están viendo, y más cuando en los últimos días es cuando la mayoría de los electores deciden qué van a votar o no. Este núcleo independiente muchas veces decide su voto incluso el mismo día de la elección. Sí, claro, sin dudas que eso los entra en el debate, se fue planteando durante la mañana por los cambios que vos estás planteando, que trae la tecnología, que reconfiguran hasta los procesos electorales de hace muchos años, en donde básicamente los medios tradicionales se limitaban a emitir algún tipo de opinión en particular. Bueno, ya como para ir cerrando, digamos, ¿qué expectativas tenéis con respecto a algo que también fue controversia, el tema del conteo de los votos? Algo que la verdad nos sorprendió a todos porque pensamos que no iba a ocurrir algo así y sin embargo el sistema no funcionó como se esperaba. Hoy volvemos al sistema tradicional. Bueno, ¿qué lectura haces de esto que la verdad debería hoy permitirnos tener más rápido resultados, ¿no? Sí, el avance de la tecnología muchas veces funciona para algunas cosas y en otra queda atrás. En ese sentido, yo creo que hoy va a haber que, como hicimos el 25 de junio, esperar, tener paciencia, porque los resultados van a llegar tarde, porque en ese sentido las herramientas tecnológicas también significan que las personas que tienen que usarlas sepan cómo hacerlo y eso genera un problema. Y si bien esta vez en la ciudad de Córdoba y no va a pasar como en algunos municipios pasó en la provincia donde se apagó la luz. Claro, acá se suscribe la capital. Se supone que al estar en la capital todo debería funcionar, el internet debería funcionar mejor, la electricidad y demás. Pero sin embargo todo puede pasar y en ese sentido yo creo que vamos a estar todos muy expectantes hasta altas horas de la noche para ver cuál es efectivamente el resultado y que va a haber que tener paciencia sobre todo y que esperemos que sea mucho más llevadero en ese sentido, porque el 25 de junio incluso el mismo George Soros salió a decir esto no debería estar pasando. Exacto, sí, entonces ojalá que pueda transmitir hoy, bueno, vamos a terminar con esto y tenga como más fuerza para poder incorporar ese concepto ahora en el cierre de las elecciones locales, pero bueno, a ver qué esperar. Bueno, Milagros, un gustazo haber compartido este tramo con vos, muy clara, muy concreta, un placer y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes.